Y pues hoy es nuestro último servicio de 2020, ¿verdad? Estamos terminando el año y los siguientes dos servicios van a ser virtuales, van a ser en línea, tratando de pues evitar estas aglomeraciones, ¿verdad? Y en estas épocas que mucha gente tiene festejos y demás, pues vamos a seguir las indicaciones de las autoridades y pues tratar de no aportar mayor riesgo para pues, los que vienen aquí, ¿verdad? Y si Dios quiere, pues ya nos veremos nuevamente hasta el 10 de enero, si Dios quiere, y pues a ver cómo está el semáforo, ¿verdad? Y esta mañana vamos a hacer una pequeña pausa de nuestro estudio de Juan. Vamos a ver un tema que, pues a lo mejor pues yo creo que es necesario verlo, es necesario platicarlo. Y como suele suceder cuando termina el año, ¿no? Como que llega, nos da un poco la nostalgia de fin de año y queremos ver cómo nos fue, qué pasó, qué rápido se fue este año. Y más un año como el que vivimos, que estuvo un poquito más complicado, ¿no? Que estuvo pues medio diferente, con una pandemia, una escala que creo que a ninguno nos había tocado, algo así, con cambios fuertes, ¿verdad? En cómo vamos a la escuela, cómo trabajamos, cómo interactuamos y cambios radicales, ¿no? Hasta de ir al súper, de ir a la escuela, todos en casa, con muchas limitaciones. Y a lo mejor podemos pensar como en el fondo de la mente, pues ya que termine este año, ¿no? Mucha gente los he escuchado decir, no, este año no cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tienes? No, bueno, tantos, pero este año no cuenta, ¿no? Entonces, pues a ver cómo nos va. Pero en un tono un poco más reflexivo de fin de año, podemos ver que la verdad, tristemente, la historia de la humanidad es así, como que más bien está marcada por tragedias, por cosas feas, por cosas tristes. No quiero sonar demasiado pesimista, espero que no nos pongamos ahorita, ¿no? Con galletas de animalitos aquí a tristear, pero la realidad es que estamos marcados por estas tragedias, ya sea por guerras, por pandemias, por enfermedades, por conquistas, ¿verdad? Por crisis económicas, hambrunas, sequías. Como que ves los libros de historias y cada grandes evento son cosas tristes, son cosas feas, son cosas que nos marcan de alguna forma. Y en la historia, en los historiadores desde siempre los han como mantenido el registro. Y en cuanto a vidas perdidas, por decirlo así, si nada más nos vamos al siglo pasado, por ejemplo, la gripe española, ¿no? Cobró la vida de más de 50 millones de personas en 1918. La Segunda Guerra Mundial, 56 millones, más otros 20 después por el hambre y las pestes que siguieron, ¿no? Entonces empieza a ver esos números y dices, qué barbaridad, o sea, qué triste, qué fuerte. 1981 descubren el SIDA y hasta la fecha van 35 millones de personas que mueren de esto. Y por último, ¿verdad? En esto que está pasando ahorita con el COVID-19, llevamos 1.7 millones de personas que han fallecido por esto. Y no es tanto que pensemos, bueno, comparado con otras cosas no está tan mal. O sea, no se trata de pensar así, sino más bien como que a estas alturas de la historia nos gustaría pensar que ya los avances tecnológicos y científicos como que ya no deberíamos de tener estos problemas, ¿no? Como que ya la sociedad es más civilizada y no deberíamos de tener estas cosas que pues aparentemente siguen pasando. Sigue habiendo grandes tragedias, ¿no? Entonces, si pensamos en esto y si entendemos que como humanos esto siempre va a seguir pasando, siempre va a seguir sucediendo este tipo de cosas, pues nos podríamos deprimir fácilmente, ¿no? De bueno, qué barbaridad, o sea, ¿ahora qué va a pasar? Y siento yo que por eso mucha gente le gusta la Navidad. Le gusta la Navidad porque dicen, ¿verdad? Que es un tiempo de amor, de paz y de esperanza. Por algún tipo de acuerdo colectivo, como que todos piensan que hay que tener esperanza en la Navidad, ¿no? Y ves los anuncios en la tele y ves todo como que tiene que ver con esta esperanza. Y esta mañana quiero preguntarte, ¿pero esperanza de qué? ¿Cuál es esta esperanza que tanto dicen? O sea, ¿qué esperanza tenemos? ¿Tenemos esperanza de que las cosas mejoren? Pues, ok, qué bueno, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿O tenemos esperanza de que ya no vayamos a morir? Pues
también, ¿no? Como que eso sabemos que va a pasar. Y cualquier esperanza que tengamos, ¿cuánto tiempo va a durar? Eso es lo que quiero que pensemos esta mañana. Y te pido que me acompañes, vamos a orar primero que nada para empezar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque a pesar de todas las cosas que han pasado este año, Señor, nos permite estar aquí. Nos permite estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para cantarte, Señor. Y también para aprender de tu palabra lo que tú nos dices, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Te pido esta mañana que tú toques nuestros corazones, que nos llenes de tu gozo, de alegría, Señor, y que podamos ver más allá de las circunstancias, Señor, y podamos confiar en ti y en lo que tú estás haciendo con nosotros y en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta mañana me gustaría empezar con algo que dijo la segunda persona más sabia que ha vivido, que es el rey Salomón. Cuando él estaba pensando en el sentido de las cosas y en el trabajo y todo lo que él había hecho en su vida, dice lo siguiente en Eclesiastés capítulo 2, si me quieres acompañar, Eclesiastés capítulo 2, del 11 al 18. Vamos a leerlo con calmita para ver qué es lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Un poquito más adelante en el capítulo 4 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y a otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Qué increíble, ¿no? Qué impresionante que la persona más sabia, después de todo lo que había hecho y todo, llega a este tipo de conclusiones. Dice, bueno, o sea, pues la verdad es que todos nos vamos a morir. O sea, todo lo que me esforcé en ser más sabio y todo, pues me va a pasar lo mismo que al necio. Y luego dice que aborreció la vida porque pues todo era un fastidio, ¿no? Y como que no sirve de nada porque alguien más se lo va a quedar. Todo lo que yo haga, pues se lo va a quedar a alguien más. Y luego también adelante, ¿no? Que dice que todas las violencias que había, toda la gente oprimida, y la fuerza aparentemente estaba en las manos de los opresores, y no tenían un consolador. Entonces, a lo mejor estamos de acuerdo con él, y hemos llegado a algún punto en la vida en que nos preguntamos, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanta cosa, no? Y a lo mejor este año nos tiene un poquito pensando así. De qué barbaridad, ya no podemos ni celebrar Navidad, ¿no? Ya no podemos ni salir, ya no podemos hacer nada. Pero regresando un poquito a esta época de esperanza, ¿verdad? A esta palabra esperanza, me gustaría que viéramos cuál es la definición de la palabra esperanza. La Real Academia Española dice que es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Otra vez, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Digo, ok, si nosotros adoptamos esta definición como nuestra definición de la esperanza, encuentro varios problemitas con esta definición. Lo que está diciendo es que estoy feliz cuando lo que yo quiero se presenta a mi alcance. ¿Ok? Estoy feliz, estoy tranquilo, estoy a gusto cuando lo que yo quiero se presenta a mi alcance. Pero no siempre sé lo que yo quiero.
Entonces, si yo no sé lo que quiero, pues es un gran estorbo para estar esperanzado, animado, ¿verdad? También no siempre quiero algo que es bueno para mí. Muchas veces puedo tener esperanza en algo, pero que es malo para mí. Además, si no lo alcanzas, pues estás triste. O sea, si eso es algo inalcanzable, pues estás triste. Ahora, si también lo alcanzas, ¿qué pasa si te desilusiona? Si no es lo que esperabas, te vuelves a entristecer. Entonces, si nosotros vemos la esperanza como un estado de ánimo, creo que por eso el mundo está como está. Porque si no lo alcanzo, si no alcanzo esto que yo quiero, pues ¿para qué vivo? O si esto que yo quiero es inalcanzable, pues entonces ni para qué me esfuerzo. Entonces estamos inundados en un círculo vicioso en el mundo de que te ofrece cosas de esperanza, o sea, te da la esperanza de cosas que simplemente te llevan a la desilusión. Como por ejemplo el dinero. Es difícil de conseguir, además siempre se puede perder y como bien sabemos, pues no compra la felicidad. La esperanza de tener más vida. Pues sí, bueno, pero siempre están las enfermedades, siempre están los peligros, sabemos que es algo que se va a acabar. Entonces no puede ser una esperanza duradera. O la famosa felicidad, ¿no? Que, pues, ¿de qué depende la felicidad? Siempre es algo que es pasajero, siempre es algo condicional y además es temporal. No puede ser feliz para siempre. Y eso lo vemos en la historia de la humanidad. Casi nunca en los libros de historia dicen, y estos 200 años fue felicidad total para todos. Como que al revés, siempre estamos llenos de cosas tristes, ¿no? Entonces, todo este tipo de esperanzas que ofrece el mundo siempre nos llevan a la desilusión. Siempre nos llevan a la desilusión a largo plazo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que hablan de la esperanza para ver si entendemos a qué se refiere la Biblia cuando habla de esperanza. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña Dios en su palabra? Porque todo lo que pensamos, todo lo que opinamos, tiene que estar bien fundamentado en algo que dice la palabra de Dios. De otra forma, simplemente opinamos o creemos lo que alguien más cree o lo que las personas nos dicen y no lo que Dios, el Dios que nos creó, nos dice. Entonces, para mencionar algunos, porque son muchísimos pasajes que hablan de la esperanza, escogí unos salmos, por ejemplo de David, el 39:7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, en el Señor. David también en el 62 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Otra vez la esperanza está relacionada con Dios, está en Dios. Salmo 71 dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad desde mi juventud. Salmo 91 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está diciendo que Dios es su esperanza, Dios es en quien confía. Proverbios 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces, todos estos pasajes, que son un pequeño ejemplo de lo que dice la Biblia acerca de la esperanza, podemos ver que no tiene que ver con un estado de ánimo. No es algo que sentimos, ¿no? Un día sí y un día no. Tiene que ver más con en dónde ponemos nuestra esperanza. Y no es tanto que nos dé esperanza solamente, sino más bien estamos diciendo que Dios y lo que Dios dice es nuestra esperanza. Entonces empieza a ser muy diferente la definición. Lo que dice la Biblia a lo que dice el mundo, a lo que dice el diccionario, ¿verdad? Porque es muy diferente decir que es un estado de ánimo que resulta de alcanzar algo que yo quiero, a decir la esperanza es Dios y lo que Él dice. Es algo muy diferente. Entonces, vámonos un poquito más para atrás. Vamos a regresar hasta el mero principio. Yo les preguntaría, ¿por qué tenemos necesidad de la esperanza? O sea, ¿por qué tenemos que esperar algo? ¿Por qué estamos esperanzados con algo? Pues porque no lo tenemos. O sea, no esperas algo que ya tienes, ¿no? Y yo siento que ese sentir de que hace falta algo lo tenemos todos. Entonces, bueno, ¿en dónde empezó? ¿En dónde empezó esto? Porque nos sentimos incompletos, tenemos algo pendiente, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza esta necesidad de tener esperanza? Nuevamente Dios lo explica claramente desde el principio. Y podemos ir hasta Génesis 3, donde vemos el plan de Dios de tener perfecta comunión con el hombre, y este plan se ve estorbado, se ve un poco estorbado por el pecado,
y necesitamos de alguien que arregle esto que pasó. Génesis 3:14, cuando la serpiente engaña a Adán y Eva, y todos están echando la culpa, ¿no?, entre ellos, le dice Dios a la serpiente, tanto física como espiritual, ¿verdad? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, cada vez que vemos una serpiente nos podemos acordar de esto, acordarnos de esto que pasó. Y después sigue diciendo en el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces tenemos que entender lo que está pasando aquí, porque en medio de esta maldición hacia la serpiente, ¿verdad?, Dios está lanzando la primer promesa de esperanza, porque está diciendo que la simiente, o sea, la semilla de la mujer, espérame, eso no tiene sentido. O sea, eso no tiene sentido porque se entiende que el hombre es el que tiene la semilla y la mujer es la que recibe la semilla. Pero la semilla de la mujer en este pasaje, lo que se está refiriendo es a un nacimiento milagroso, un nacimiento que no iba a incluir o no iba a intervenir un papá físico. O sea, esto iba a ser la señal de que iba a nacer aquel que iba a herir la cabeza de la serpiente. Entonces dices, ok, desde la primer pareja de personas que vivieron en este mundo, ya tenían esta esperanza o esta promesa de que tenía que venir un Salvador, de que iba a arreglar esto que había hecho la serpiente y las consecuencias que habían traído el pecado. Alguien que lo salvara, ¿verdad?, de esa muerte y de esa separación eterna que vino como consecuencia del pecado. Entonces de esta forma tal vez podemos entender la esperanza que Dios nos ofrece en tres partes. En tres partes para que entendamos cómo se va desenvolviendo en la palabra de Dios. Primero que nada, la parte A, la primera parte, es que el Salvador tenía que nacer. Entonces, este cumplimiento de la promesa o de la esperanza, empieza con el nacimiento del Salvador. Y lo vemos narrado en Lucas, ¿no?, que se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice que va a concebir un hijo del Espíritu Santo, que llamará su nombre Jesús, y va a ser llamado grande y hijo del Altísimo, y reinará sobre el trono de David, su padre. Entonces, por fin había llegado esta señal, esta gran señal que esperaban de la simiente de la mujer que iba a vencer a la serpiente. Y ya que nace, ¿no?, está en el pesebre, un ángel se le aparece a los pastores que están en la vigilia, en Lucas 2:10, y les dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este pasaje tan famoso, ¿verdad?, que hemos leído vez tras vez y es típico en la Navidad. Y les decía que esta es la parte A de la esperanza, porque todas las personas que habían escuchado esta profecía, que sabían que estábamos esperando a un Salvador, pues por fin había llegado, había nacido. Y estos ángeles que se les aparecen a los pastores les dicen, ¿no?, que este es el bebé, y el mensaje está respaldado por esta hueste de ángeles que están alabando al Señor y le están diciendo, buena voluntad para con los hombres. Llegó su Salvador, por fin nació. Y bravo, ¿no? Todos estamos muy contentos y muy felices y muy gozosos. Pero no era solamente que naciera. O sea, ese no era el chiste, no era nada más que naciera y que se quedara como bebé, ¿no? Como lo tenemos a veces en los nacimientos y en los carteles en esta época. Dices, ok, qué bueno que ya nació, pero pues no se trata nada más de eso, ¿no? Mucha gente cree que de eso se trata, de recordar a Jesús. Entonces la esperanza que tenemos es por recordar a Jesús. A ver, espérame, pues eso ya pasó, ¿no? Ya se cumplió la esperanza. Eso pasó hace 2000 años. Por eso les digo que esto es solamente una parte. El nacimiento de Jesús era el principio de este cumplimiento. La segunda parte es precisamente el sacrificio y la resurrección de este Salvador. La segunda parte de la esperanza es esto, porque no era solamente que naciera y que viviera, sino que viniera a ofrecer una solución al desastre que había dejado el pecado. Al entrar al mundo, el pecado al mundo,
había echado a perder todo. Entonces, el punto era que resolviera, que hubiera una solución. Romanos 5:11 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta famosa reconciliación es por lo que hizo Jesucristo. O sea, regresando al capítulo 3 de Génesis, dice que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta imagen de una serpiente hiriendo a una persona en el tobillo es algo muy común, pues porque ahí está, ¿verdad? Le llega al tobillo. Entonces, si entendemos esta ilustración, pareciera a veces que la muerte de Jesucristo era una victoria de Satanás. Cuando estaba sucediendo parecía una victoria de Satanás, que por fin había matado a este Salvador. Sin embargo, era solamente una herida. Esto era solamente una herida, que Satanás le había lastimado el tobillo, como quien dice, porque Jesús recibió la herida que nosotros merecíamos, ese castigo que estaba destinado para todos aquellos que habían pecado. O sea, sí, pues todos, ¿verdad? Y para poder restablecer el plan de Dios, de poder estar en comunión con nosotros, Él recibió esta herida, la tomó en nuestro lugar, pero resucitó. Por eso sabemos que no fue una victoria de Satanás, sino que era parte del plan de Dios, el plan redentor de mandar a Jesucristo en nuestro lugar. Entonces ahora sí, de eso se trata la Navidad, ahora sí. O sea, de recordar el nacimiento y después la obra redentora de Jesucristo. Pues bueno, estaría muy bien que de eso se tratara la Navidad, que fuera un poquito más completo el mensaje, ¿verdad? Porque yo creo que todos nosotros que tenemos la esperanza o queremos que más personas sepan de esto, sepan que Jesucristo hizo esto, pero, o sea, para que podamos estar reconciliados con Dios. Pero falta otra parte, y por eso sigue siendo una esperanza porque todavía no se cumple. Es algo que todavía no se cumple y esa es la parte más emocionante, ¿no? Y esa es la parte C, la tercera parte de la esperanza, que es que el Salvador va a regresar y va a reinar y va a vencer a Satanás. Entonces la esperanza siempre ha sido la misma, que Dios ofrezca una salvación del pecado, ¿verdad? Que venza a Satanás y que podamos volver a estar con Él como era el plan desde el principio. Pero en diferentes épocas de la humanidad han estado parados, vamos a decir, en diferentes tiempos. Algunos han visto el nacimiento, la redención y el reinado del Mesías hacia adelante, hacia el futuro. Hubo algunas personas que vivieron en el momento que ya había nacido, pero que todavía no moría y no resucitaba. Y ya vemos otras personas que vivimos en el ínter, cuando ya nació, ya murió y resucitó, pero todavía no regresa. Entonces, como vimos, ¿verdad? En Juan 14, la semana pasada, Él nos dejó un consolador. En este tiempo en lo que Él regresó al cielo y en el tiempo que va a regresar, nos dejó un consolador. Ese consolador que pedía Salomón, que no se puede vivir esta vida si no se tiene ese consolador. Y gracias a lo que Cristo ha hecho, es que tenemos ese consolador a nuestro alcance. Tenemos acceso al Espíritu Santo que Dios mandó gracias a lo que hizo Cristo. Entonces empieza a poner un poco más emocionante esta esperanza, porque va más allá de simplemente esperar algo, sino que es algo real. Entonces acompáñame a un pasaje que me encanta, que es 1 Tesalonicenses 4:13. Y vamos a leerlo con atención y vamos a ver qué dice. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es espectacular, o sea, este pasaje está padrísimo porque Pablo explica perfectamente los detalles importantes.
Muchas personas ven este pasaje como algo controversial, pero si lo leemos con detenimiento vemos que las cosas importantes están muy claras. Porque primero que nada nos está diciendo que no estén tristes por los que han muerto, no estén tristes por las personas que ya han muerto, porque si me han creído en Jesús, tienen esta esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues de que van a resucitar y regresarán con Jesús. ¿Cuándo? Pues cuando Él venga, con la venida del Señor. Así dice. Nos está diciendo que va a regresar. Eso es lo que hay que enfocarnos, en que Jesús va a regresar y esa es la esperanza que tenemos, es el cumplimiento de esta esperanza que tenemos. Y lo más importante que yo veo aquí es que dice, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Esa sí es una esperanza que vale la pena. Y termina diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, usemos este pasaje para alentarnos unos a otros. ¿De qué? De que si te preocupa la muerte, no te preocupes. La muerte ya está atendida. La principal preocupación de la humanidad es la muerte. Y este pasaje nos está diciendo que no te preocupes. Los que están dormidos porque murieron en Cristo van a resucitar con Él. Entonces, palomita, la muerte ya está atendida. ¿Tienes miedo del futuro y qué es lo que va a hacer después? No te preocupes. ¿Qué dice? Así estaremos siempre con el Señor. Cuando regrese, no sabemos cuándo, pero cuando regrese vamos a estar con Él, si creemos en Él. Entonces dices, ya está, tu gran preocupación de la muerte ya está atendido. Tu gran preocupación del futuro ya está completamente previsto y atendido. Si confías en Jesús. Entonces, esta es la esperanza de la que habla la Biblia. Esto es lo que tenemos que entender, que es la esperanza que dice la Biblia. Y en esta época, y yo creo que en todas las épocas de nuestra vida, tenemos que vivir pensando en la esperanza que Dios nos ha dejado. O sea, la única esperanza que no nos va a defraudar, la única esperanza que es eterna. Y esta esperanza es la que encontramos en la Biblia, que un Salvador que tenía que nacer en la carne para tomar nuestro lugar y morir la muerte que nosotros nos merecíamos, para podernos así reconciliar con Dios. Tenía que morir, pero iba a vencer esa muerte, para poder regresar por todos los que han creído en su nombre y poder estar así para siempre con Él. Esa es la esperanza completa, esa es la esperanza que vemos en la Biblia. Esa es la esperanza que tenemos que estar pensando, no solo en esta época, sino en todas las épocas de nuestra vida. Esta es la versión completa, esta es la versión divina de la esperanza que tenemos que comentar con otras personas. O sea, en un mundo que no tiene esperanza, ¿verdad? Que no tienen esperanzas duraderas, que no tienen esperanzas que no los defraudan constantemente, como dice Pablo, alentémonos, animémonos unos a otros, digámosle al mundo entero que no existe otra esperanza, que esta es la única esperanza que es verdadera. Entonces esta Navidad, ¿verdad? Aunque estemos en semáforo en rojo, o estemos rodeados de malas noticias, o que tengamos algún tipo de problema o enfermedad o lo que sea, si hablamos de esperanza, hermanos, hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús porque el mundo no va a mejorar, no va a cambiar el hecho de que vamos a morir y que va a haber siempre problemas. Pero solamente si nuestra esperanza está en Él, vamos a poder sobrellevar lo que sucede en esta vida. Porque no estamos solos. Si confiamos en Él, si confiamos en Jesús, Él nos mandó este Consolador que tanto decía y anhelaba Salomón. Él mismo nos está acompañando. Y de esta forma vamos a estar seguros que vamos a estar con Él para siempre. ¿Cuándo? Pues cuando Él regrese. Entonces, esparzamos este mensaje de esperanza, digámosle a la gente que este es el mensaje de esperanza que necesitan. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, Señor, confiamos en ti y sabemos que pues tú estás en control, Señor. Gracias porque nos acompañas, gracias porque estás en nuestra vida, gracias porque nos guías, nos enseñas todas las cosas, Señor, y podemos estar verdaderamente en completa paz cuando estamos contigo, Señor. Sabemos también que vas a regresar, sabemos que vas a reinar, sabemos que vamos a reinar contigo los que creamos en ti, Señor. Y eso hace esta vida mucho más llevadera. Te pido que sea una realidad en nuestro corazón y que también sea una realidad en nuestra boca, Señor. Que hablemos de esta esperanza que la gente no tiene, Señor. De esta esperanza que es en ti, en lo que tú has dicho, Señor.
y esa confianza que tú nos das para poder sobrellevar todo lo que esté pasando en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que tengan una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Pórtense bien, no rompan las reglas ni nada. Cuídense y si Dios quiere nos vemos aquí mismo pues, el año que entra. Y que Dios los bendiga.